Ahora sí. Bueno, entonces lo primero que yo voy a hacer es crear algunas capas. Normalmente y simple, por simple preferencia mía, siempre creo tres capas. Una capa de entramados, una capa de cuerdas y una capa de correas. ¿Sí? Esto no es una regla ni mucho menos, ¿no? Simplemente es una cuestión mía para nombrar e identificar los elementos de la manera más simple posible. Entonces siempre manejo los siguientes colores, el rojo, el verde y el color cian, ¿sí? Cuerdas, entramados y correas. Entonces, lo primero que voy a hacer es, con la capa de cuerdas, voy a hacer la base de una cercha que para este ejemplo voy a hablar de una cercha de por lo menos unos 20 metros, unos 15 metros. Guárdame un segundito, tenemos gente en espera. Ahí está, unos 15 metros y a continuación voy a hacer una cercha con una pendiente de 10 grados, es decir, 10 metros mayor a 10 grados. ¿Sí? Ahí está. Entonces, lo único que estoy haciendo hasta acá es dibujar el marco, si quieren, de mi cercha. Una de las preguntas que siempre salen en este tipo de cursos o en este tipo de seminarios es ¿qué valor le voy a colocar a la pendiente? ¿Sí? ¿Qué valor se coloca a la pendiente, al ángulo? Entonces, yo podría recomendar lo siguiente en relación a las pendientes. En relación a las pendientes, yo podría decirles que uno, depende de la arquitectura. ¿Sí? Muchas veces la arquitectura es la que ya nos define y nos condiciona cuál va a ser la altura de la cercha por temas estéticos, por fines prácticos, qué sé yo, de ventilación y demás. Pueden haber distintos motivos, ¿no es cierto? Usualmente en la actualidad se estila más hacer cubiertas un tanto más planas para colocar un parapeto acá, ¿no? Se colocan unos parapetos acá y esos parapetos son los que nos permiten esconder la cubierta. De todas maneras, el primer factor para determinar la pendiente de la cubierta, yo diría que es la arquitectura. El segundo factor, yo diría que es el fabricante de la cubierta. ¿A qué me refiero con el fabricante de la cubierta? Pues normalmente todos los techos o todas las estructuras metálicas, sin importar su género, tienen que tener algún tipo de cubierta. Esta cubierta puede ser bien de calamina, puede ser cubierta plástica, de teja, de policarbonato, qué sé yo. ¿Sí? Indistintamente del material que ésta sea, normalmente el fabricante proporciona una ficha técnica y en esa ficha técnica específicamente, el fabricante te recomienda y te dice la pendiente mínima para mi cubierta es este valor. ¿Sí? Entonces, voy a mostrarles algunas fichas técnicas específicamente de cubiertas. Tal vez uno de los más conocidos puede ser este valor, esta teja de Duralit de Techolit, una marca ampliamente conocida en la cual, si ustedes revisan, fíjense, la selección de las pendientes, acá el fabricante te recomienda 27% o 15 grados, es decir, esta es la pendiente mínima que te está pidiendo este fabricante para que su material funcione. Obviamente te va a dar más datos, te va a dar más información, etcétera, etcétera, propio de cada ficha técnica, pero normalmente, como pueden ver acá, es el fabricante el que te especifica la pendiente mínima. Esto para el caso específico de material y del tipo techolit. Si vemos otro, por ejemplo, tal vez una cubierta de calamina. En las calaminas onduladas, fíjense que este fabricante, el de la Casa de las Calaminas, nos da varios datos técnicos, de entre los cuales uno de los que más nos interesa es el ángulo de la pendiente, que está por acá. Déjenme ver y lo ubico. Creo que no está en esta ficha técnica. Vamos a buscar otra. Creo que en una ficha más antigua estaba ese datito. Acá está. Fíjense, ¿qué es lo que dice? Pendiente mínima recomendada son 10 grados. Pero 10 grados ¿para qué tipo de cubierta? Para una calamina ondulada. ¿Sí? Eso es lo que te recomienda el fabricante. Entonces, no importa el tipo de cubierta que tengan. Como les decía, lo primero que creo que debe primar en el caso de la forma de una estructura metálica es la arquitectura, ¿no? Porque los arquitectos tienen una visión, una estética que normalmente los ingenieros no nos ocupamos de eso. En segundo lugar,
En segundo lugar, el material de la cubierta. Y en función al material de la cubierta, pues se puede también definir la pendiente. En tercer lugar, yo podría recomendar lo siguiente, ¿no? Una evaluación estructural. Tal vez más que evaluación, un predimensionamiento, ¿no? ¿A qué me voy? Fíjense que muchas veces estas cubiertas pueden tener una longitud que puede ser bastante grande, ¿no? No sabemos cuánto, puede ser 10, 20, 30 metros. Piensen en un coliseo, por ejemplo, ¿ya? Entonces pasa que los arquitectos cuando están dibujando este tipo de cubiertas, normalmente no tienen una noción clara acerca de la altura que debería tener esta cercha. ¿Sí? Es decir, la altura no es un dato claro normalmente para los arquitectos, ¿no? Porque ellos no ven la función estructural. Entonces, como primer punto, es responsabilidad nuestra poder definir una altura que sea adecuada. Es decir, no vamos a pensar tampoco que si esta mi cubierta, por ejemplo, yo le coloco 45 metros de largo, no voy a esperar que pueda funcionar con una altura de 80 centímetros, ¿no? Es decir, eso nunca va a funcionar, o por lo menos de la manera tradicional, no, no, una cercha plana no creo que funcione. Entonces, ¿qué podría recomendarles para eso, específicamente para definir la altura de la cubierta? Lo siguiente, y la verdad es algo que lo he buscado por mucho tiempo y lo hallé de casualidad, y es esto de acá. Esta tablita es, como dice el nombre acá arriba en la imagen, como se los muestro acá arriba, dice ICHA. El ICHA es el Instituto Chileno del Acero. Entonces, no recuerdo exactamente de dónde copié esta imagen, creo que fue de Facebook o tal vez de TikTok, no recuerdo, pero compartieron esta imagen que nos ayuda a predimensionar un poco las estructuras metálicas, ¿sí? Normalmente, la gran mayoría de estructuras metálicas que nosotros realizamos son de este tipo, ¿no? Son cerchas planas. Y como pueden ver acá, esas cerchas planas cubre, según esta recomendación, como pueden ver acá, dice luz mínima y máxima entre 8 a 75 metros. Entre 8 a 75 metros quiere decir que es una cercha que realmente tiene un campo, un rango amplio de utilidades, ¿no? De 8 a 75 metros. ¿Cuál es la forma de predimensionar? Acá está, la luz dividida entre 10 o la luz dividida entre 15, ¿sí? Entonces, voy a concluir esta parte específicamente del dimensionamiento diciendo lo siguiente. Uno, el primer punto que habíamos mencionado era la arquitectura, si no me equivoco. Y si estoy mal, si se me olvidó, me corrigen por favor. La arquitectura. El segundo punto sería el material de la cubierta, ¿sí? El tercer punto, vamos a hablar del predimensionamiento estructural, ¿sí? Predimensionamiento estructural, que entonces, en ese orden de prioridades, yo creo que sería bastante sano definir la forma estructural de la cubierta. Recuerden que acá en la arquitectura ya se define una forma como tal, una geometría, pero no siempre puede ser la más correcta ni la más idónea, ¿perdón? Entonces, yo en este caso estoy trabajando con una cercha relativamente pequeña, no es una cercha muy grande. Fíjense que solamente tengo una cercha de unos 15 metros de largo. Y para esta cercha de 15 metros de largo, yo estoy proponiendo una pendiente de 10 grados, ¿sí? ¿Por qué una pendiente de 10 grados? Porque estoy pensando en que le voy a colocar un techo de calamina ondulada o de calamina ondulada de tipo trapezoidal, cualquiera de esos dos tipos, ¿sí? Entonces, lo siguiente que hay que hacer, una vez que se tiene definida la geometría de la cercha, es definir el tipo de entramado, ¿sí? Entonces, para definir el tipo de entramado, yo me voy a trazar una línea por acá y voy a hacer un círculo en la cabeza con un radio de 80 centímetros, ¿sí? Y a partir de ese radio de 80 centímetros, yo voy a hacer una copia de esa pieza hasta llegar o acercarme hasta el final de la cercha, ¿sí? Entonces, una segunda pregunta que es muy frecuente acá, que es muy frecuente acá. ¿Cuánto debe ser el espaciamiento o la separación entre cada una de estas barras
pensando en que encima de cada una de estas barras yo voy a colocar una correa, ¿no? ¿Cuánto debe ser entonces, en otras palabras, la separación de las correas? Normalmente yo me he quedado a lo largo de estos años con una separación que se me ha pedido cuando estabas trabajando, bueno, cuando estaba haciendo algunos proyectos para ENDE, algunas cubiertas metálicas para ENDE. Entonces, ellos recomendaban 80 centímetros, principalmente por razones de mantenimiento, porque 80 centímetros es el paso usual de una persona. Es decir, una persona que suba a hacer mantenimiento tiene pasos de aproximadamente 80 centímetros de longitud y cada 80 centímetros de longitud esa persona tiene la posibilidad de apoyarse en una u otra correa. ¿De acuerdo? Entonces, esa me parece la mejor recomendación desde el punto de vista de mantenimiento de la estructura metálica. Ahora, obviamente, no podríamos decir que es la mejor ni la peor, es simplemente un punto de vista, un criterio que para el caso de las cerchas de Ende, pues quedaba bien, estaban de acuerdo los supervisores. ¿Qué podría decir sobre reducir esta longitud? Pues bueno, si vamos a tener cargas de nieve, por ejemplo, aparte de representar un cierto valor, tienen la tendencia a quedarse en la cubierta, a acumularse y obviamente aumentar su peso por la compactación de esta nieve con el tiempo, es decir, mientras más tiempo está la nieve en la cubierta y mientras continúe la nevada, esta nieve tiende a aumentar su densidad, es decir, se vuelve más pesada. Lo que sí se podría reducir tal vez sería hasta 50, 60 centímetros, ¿no? Sería una buena alternativa para no sobreesforzar los elementos. ¿Cuánto podría ser lo máximo? Pues para lo máximo yo me remitiría una vez más a lo que recomiendan los fabricantes. Fíjense que los fabricantes normalmente especifican, en algún lado por acá, especifican la separación que se debería tener entre sus cubiertas. Les explico. Por ejemplo, nosotros con unos amigos ingenieros, cuando estaba en la alcaldía, pues fuimos a esta empresa, la Casa de las Calaminas, para preguntar cuánto es la separación máxima mediante la cual nosotros podíamos apoyar sus calaminas, suponiendo que tengo un listón acá y otro listón acá. Entonces, ¿cuánto sería esa longitud máxima, no? Entonces, ellos nos explicaron en esa vez y nos comentaron que nosotros podríamos separar los apoyos para esta calamina hasta, si mal no recuerdo, 1,50, es decir, 1,5 metros. Se podría disponer de dos apoyos separados cada uno 50 para soportar esta calamina, ¿no? Pero claro, acá es donde juega un papel importante un poco la experiencia, ¿no? Y es que en uno de los proyectos que tuve, por ejemplo, en La Paz para una unidad educativa, yo coloqué la separación con un valor de un metro, si no me equivoco, 1 metro, 1,20. Entonces, el supervisor en ese entonces me explicó y me hizo dar cuenta de aquello y me dice, o sea, puede que esta separación sea de 1 metro, de 1,20. Pero cuando venga una carga de nieve y una carga de granizo, que para ese entonces la estábamos considerando, si no me equivoco, en 80 kilos por metro cuadrado, esos 80 kilos por metro cuadrado representan más que el peso de una bolsa de cemento sobre cada metro cuadrado de cubierta. Entonces, lo que él me explicaba y me hizo dar cuenta fue que, pues, bueno, si yo coloco una cubierta con 80 kilos por metro cuadrado, y separo los apoyos cada uno 20 o cada 1 metro, la estructura yo la voy a diseñar para que funcione. Pero lamentablemente es muy probable que antes de que falle la estructura, falle la calamina. Es decir, que la calamina se hunda y es bastante lógico, ¿no? Si uno se pone a pensar, una calamina separada a 1,20, ¿qué tan probable es que soporte los 80 kilos por metro cuadrado? Sí, en todo caso. La última palabra la va a tener el fabricante, ¿no? El fabricante podrá decirnos, sí, mi cubierta puede soportar eso, ¿no? De todas maneras, el criterio y un poco la intuición, tal vez el sentido común, nos dice que probablemente no, ¿sí? No vamos a decir que sí o que no. Como les digo, probablemente no. Eso depende de cada uno, del criterio y la intuición. Y el último caso, quien tendrá la última palabra será el fabricante. Pero bueno, entonces, en base a toda esa información, esa experiencia que hemos podido recabar en estos años, pues siempre trato de modelar las cubiertas separadas cada 80 centímetros. Porque simplemente como opinión personal me parece que es una distribución adecuada, ¿sí?
Tengan en cuenta que, como les decía en el punto uno, la arquitectura sí va a definir normalmente la forma, pero normalmente se enfoca en la forma externa. Pocas veces, pocas veces la arquitectura entra al detalle del entramado, por ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente el entramado es decisión de cada uno, ¿no? Decisión que obviamente también tiene que tomar en cuenta la estética, más aún si van a ser cerchas para un coliseo, para un tinglado, para una estructura que se va a ver, ¿no? Entonces, la estética juega un papel importante. Entonces, pues avancemos. Voy a dibujar mi cercha, voy a hacerle las piezas diagonales. Una recomendación que puedo hacer acá: siempre dibujen en el mismo sentido, es decir, o todo se dibuja de izquierda a derecha o todo se dibuja de abajo hacia arriba. No dibujen algunas barras de izquierda a derecha, las otras de derecha a izquierda, las otras de arriba a abajo y la otra. Traten de mantener un orden porque eso repercute en la orientación de los ejes locales al momento de traspasar estas cerchas a un simulador estructural, ¿sí? Entonces, es muy recomendable también, y en función a la complejidad de la cubierta, que desactiven todos estos puntos de captura, los puntos OSNAP, y solamente se queden con el endpoint. ¿Para qué? Para evitar errores en el dibujo, ¿sí? Mientras más puntos de captura tengan, son susceptibles a generar errores, ¿ya? Tengan en cuenta que todos los elementos, como dice la teoría del análisis de cerchas, deben unirse en un mismo punto, ¿sí? Todos los elementos deben unirse en un mismo punto. Entonces, fíjense que yo estoy teniendo el cuidado de dibujar todo de abajo para arriba. Todo lo estoy dibujando de abajo para arriba, ¿sí? Ahí lo tiene. Perfecto. Entonces, una vez que he realizado todo esto, ya tendría dibujada mi cercha metálica tipo, vamos a decirle, ¿de acuerdo? Dependiendo del programa que utilice, dependiendo del programa que utilicen, también puede ser recomendable esta pieza de acá, dividirla. ¿A qué me refiero? Fíjense que esta línea es una sola desde el inicio hasta el final. Entonces puede ser muy recomendable volver o, bueno, hacer esa línea, pero mediante una polilínea de la siguiente manera, ¿sí? Como les digo una vez más, dependiendo del programa que vayan a utilizar. Sí lo recomiendo hacer mucho si lo van a modelar en SAP o en RAM Elements. No lo recomiendo tanto si lo van a hacer en CPCAD, porque con el CPCAD normalmente no hay problemas, ¿sí? Normalmente no se tiene ese problema. Entonces, el programa, en el caso del CPCAD, reconoce que, a pesar de que esta es una sola pieza, específicamente en estos puntos, en cada uno de estos puntos existe una unión, una conexión con otros elementos. Pero en algunos otros programas como el SAP y como el RAM, como experiencia personal, algunas veces me ha pasado que no reconoce el nudo, no reconoce esa unión, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, dependiendo del programa, yo les recomendaría que lo hagan o no. De todas maneras, si lo hacen, siempre va a ser un poco mejor, ¿no? O sea, si lo hacen, tampoco es que pierden nada, ¿no? Simplemente un poco más de tiempo, un poco más de tiempo dependiendo la complejidad de la estructura. Entonces, en este caso, como voy a trabajar mi modelo en SAP 2000, entonces yo voy a optar por dividir todo esto, es decir, hacer cada tramito con una polilínea. Ahí está. Entonces voy a dibujar, ¿sí? Una recomendación también acá. Si van a perder tiempo en algo durante el diseño de una cubierta metálica, que sea aquí. Que sea acá, ¿por qué? Porque en esta etapa el dibujo realmente tiene que estar perfecto. No sé si a muchos de ustedes alguna vez les ha pasado que están dibujando algo, algo así y fallan, pero si lo ven de lejos, ni se nota. Entonces llega al simulador estructural y estos dos elementos bailan por cuenta propia, se mueven de manera diferente, ¿no? Y eso simplemente ¿por qué? Porque no se ha logrado hacer la conexión entre estas dos barras, ¿sí? ¿Qué implica eso? Volver al inicio, corregir.
muchas veces se puede corregir en el mismo simulador cuando no es muy complicado, pero cuando la estructura es grande, cuando la estructura es compleja, olvídense. Olvídense, y se los digo porque el programa por excelencia para dibujar es el AutoCAD, ¿no? Así ustedes tengan mucho dominio de cualquier simulador estructural, ninguno va a tener tanta capacidad de dibujo como el AutoCAD. O sea, el AutoCAD es un programa para dibujar, ¿no? No le va a ganar ni el SAP, ni el RAM, ni el Robot, ni el Revit, ni nada, ¿no? O sea, el AutoCAD es para dibujar. Entonces, fíjense, ya tengo mi cercha dibujada, todo esto está con polilíneas. Lo siguiente que voy a hacer es, voy a llevar esta cercha al origen, ¿sí? Otra recomendación acá, lleven, lleven por favor siempre el dibujo al origen. No lo hagan al revés, no lleven el dibujo. ¿Por qué? Porque si ustedes llevan el origen al dibujo, en algunos programas no siempre queda guardada esa opción. Es decir, cargan su modelo y el dibujo está flotando en algún punto en el espacio dentro del simulador. Entonces, es mejor hacer lo siguiente. Seleccionan la cercha, agarran el comando mover, Enter, seleccionan un punto. En este caso yo voy a seleccionar este, apretan la tecla numeral y colocan 0,0. Es decir, estamos obligando a esta cercha a moverse al origen de mi AutoCAD. Entonces, como pueden ver acá, mi cercha ya está situada específicamente en el origen. Luego, una vez que tengo esta cercha, normalmente yo prefiero sacar una copia, por si acaso, por acá, y esta cercha de acá la vuelvo un bloque. Entonces, este bloque se va a llamar cercha 1. El pick point o el punto del cual voy a agarrar este bloque va a ser este de acá, y le doy clic en OK, y acá ya tengo un bloque, ¿sí? Entonces, esta cercha tiene que modelarse en 3 dimensiones. Ya pueden hacer el análisis en 2 dimensiones, pero la verdad es que con la capacidad de los programas que tenemos ahora, considero que todo debería poder modelarse siempre en 3 dimensiones. Entonces, lo único que voy a hacer es cambiar a una ventana isométrica. Esto está en el plano, voy a seleccionar y escribo el comando 3D rotate. Es decir, voy a hacer una rotación en 3D, específicamente de este punto, alrededor de este eje en color rojo, y con un valor de 90 grados. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, esta cercha ya se ha rotado, se ha levantado del plano XY y ahora está contenida en el plano XZ. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es copiar esto. Lo voy a copiar. Vamos a modelar unas 6 cerchas. Perdón, vamos a modelar unas 6 cerchas. 6 cerchas separadas en este caso cada 3,8 metros. ¿Sí? Otra consulta muy común acá. ¿Qué tanto puedo separar la cercha? ¿Sí? En esta parte, pues yo diría que sepárenla tanto como quieran o tanto como necesiten. ¿Sí? Pero tengan en cuenta que los elementos que van a conectar a cada una de estas cerchas son las correas, ¿no? Yo voy a colocar unas correas acá. Entonces, normalmente, y pasa mucho en los proyectos, especialmente de las alcaldías, por lo menos en los que he visto acá en Cochabamba, ¿qué pasa? ¿Qué hacen con eso? Dicen correa de costanera de 80, 40, 15, 12. Listo. 80, 40, 15, 12. Estamos hablando de un perfil que tiene 8 centímetros de alto. Entonces, es un absurdo realmente pretender en algunos proyectos donde colocan separaciones entre correas de hasta 5 metros, querer que este perfil de 80 funcione. Es decir, nunca va a funcionar. Nunca va a funcionar mientras mantengan la separación de 80 centímetros que yo estoy planteando acá, la separación que les había explicado al inicio, ¿no? Esta separación de 80 centímetros, ¿no? Tal vez reduciendo a 30 centímetros, 40, qué sé yo, habría que probar, pero con separaciones de 80, que son lo que normalmente hacen acá, o incluso dibujan con 1 metro, con cerchas separadas cada 5 metros, y querer que un perfil costanera de 80, 40, 15, 2 funcione, eso es un absurdo.
¿Qué es lo que pasa? Se licitan los proyectos así, se hace el recálculo, se coloca las cargas de granizo, principalmente las cargas vivas que dice la norma que deberían colocarse y pues no funciona. Y están en problemas porque se licitó con un monto y del recálculo arroja que se debería colocar mayores secciones y la plata no alcanza para hacer contratos modificatorios. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Y es una cuestión de lógica, no podemos querer que una correa de 80-40 soporte pues 5 metros de longitud, ¿no? Y la respuesta típica es, pero funciona, pero está construido, sí. O sea, yo sé que funciona, yo sé que está construido, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta que esos tinglados no están diseñados para las cargas que se establecen en las normativas, ¿sí? Si ustedes verifican ese tipo de tinglado solamente para peso muerto, para carga, para su peso propio, pues no hay ningún problema. Pero si le colocan una carga de mantenimiento que dice la norma, por ejemplo, la norma boliviana ahora, que es una copia de la norma americana, dice 60 kilos lo mínimo y 100 kilos lo máximo. Y si le colocan una carga de granizo de 50, 60, 70 kilos por metro cuadrado, pues créanme, no va a funcionar, no va a funcionar, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a terminar de dibujar mi cerchita, voy a darle un sobreancho de 60 centímetros acá. Igual sigo dibujando con polilíneas, con cuidado y precisión. Ahí está, 60 centímetros también al final. Y simplemente voy a copiar ahora esa correa a todos los puntos que le corresponden, ¿sí? Y uno más por acá. Entonces, eso es, fíjense que dibujar una cercha metálica, una estructura metálica de fondo no es tan difícil. Solamente hay que utilizar un par de líneas, tener un poco de cuidado en las pendientes y los comandos que se han utilizado acá se los voy a reescribir para que queden claros. El primer comando es volverlo todo bloque. El segundo comando es el 3D rotate y ya está. Tal vez, ¿qué más les puedo mencionar acá? Las polilíneas que se escribe con el comando PL y ya está. Con eso ya estaríamos, ¿sí? Nos estamos acercando al final de nuestra primera ronda. Vamos a continuar después de unos minutos de receso. Lo que voy a hacer a continuación es enviarles al chat de esta sesión, el enlace a un grupo de Telegram en el cual vamos a poner los enlaces siguientes, ¿sí? Entonces, denme un segundito y se los voy a copiar el enlace al grupo de Telegram. Denme un momento, por favor. Lo tenemos por acá. Listo. Entonces, ese es el enlace al grupo de Telegram para que puedan unirse y continuar, ¿sí? Vamos a hacer una pausa, por favor, de unos 4 a 5 minutos. Por temas del Zoom solamente tengo 40 minutos disponibles. Y vamos a continuar en el mismo enlace, ¿sí? El mismo enlace va a ser solamente que de acá a unos 4 a 5 minutos. Y lo voy a anunciar también por mis redes en Facebook para que puedan darle continuidad todos los que están conectados hasta ahora, ¿sí? Déjeme ver, tenemos aproximadamente 42 participantes ahora. Entonces, en ese grupo de Telegram voy a copiar el enlace de la nueva sesión de Zoom para poder continuar ahí. Y les reitero, igual lo voy a publicar por las redes para que puedan conectarse todos los que quieran seguir con el seminario, ¿sí? Con el webinar. Entonces, gracias por conectarse. Una pequeña pausa y continuamos. Gracias.